El viento del norte soplaba con una furia que quemaba la piel como cuchillas heladas que se clavaban en mi cara mientras intentaba mantenerme en pie frente al portón de la casa que alguna vez había ayudado a pagar. Era una noche fría en Toluca, con esa neblina densa que baja de los volcanes y que cala hasta los huesos. Mis botas estaban empapadas de lodo y agua helada. Apenas podía mantenerme firme sobre el empedrado resbaladizo. Llevaba ya más de 10 minutos golpeando con los nudillos la puerta de madera, sintiendo cómo la sangre bajaba caliente por mi sien derecha. Me había resbalado en los escalones al intentar subir, y la herida seguía abierta, tiñendo de rojo el suéter que me había puesto a toda prisa antes de salir a limpiar la banqueta de hielo y escarcha. La lámpara del zaguán iluminaba apenas, con un resplandor amarillo que hacía la escena todavía más cruel. La luz estaba encendida, pero el acceso negado. Detrás de la cortina pude distinguir claramente la silueta de mi hija, Jimena. Mi Jimena, la niña a la que crié solo desde que su madre falleció. Estaba ahí mirándome con los brazos cruzados. No hizo ademán de abrirme, al contrario, corrió la cortina con calma, como quien cierra los ojos ante un extraño en la calle. Adentro se escuchaban risas, música de televisión, vasos chocando en brindis. El calor y la vida estaban a solo unos metros, separados de mí por una puerta que ella misma había decidido mantener cerrada. El aire frío me cortaba los labios, el corazón me pesaba. No entendía cómo habíamos llegado hasta ese punto, pero no había tiempo para reflexionar. Necesitaba entrar, necesitaba a mi familia. De pronto la puerta lateral, la que da al pasillo de servicio, se entreabrió apenas. Me sostuve en el marco, casi cayendo hacia adentro, con la esperanza de ver a mi hija arrepentida. Pero no era ella, era su esposo, Ignacio. Me miró de arriba abajo con esa sonrisa torcida que nunca he podido soportar. La abrió solo lo suficiente para que sus palabras escaparan con el humo de su cigarro. «Regrésese a donde vino, don Aurelio, usted se lo buscó». Su voz era firme, cortante. A ver si así aprende a tratar mejor a mi mujer. Y antes de que pudiera responder cerró de golpe, dejando solo un eco seco que se mezcló con el silbido del viento. Me quedé tambaleando en la banqueta, con la sangre goteando sobre la nieve artificial que la helada había formado en el suelo. No era el rechazo de extraños lo que me destrozaba, era el de mi propia sangre. Traté de aferrarme a la reja para no caer. La rabia me mantenía despierto, pero el frío, la soledad y la vergüenza me estaban derrotando. En ese instante entendí algo brutal. No era un vecino ni un desconocido quien me negaba el refugio. Era mi hija. La niña por la que había trabajado 35 años en la construcción, la que había visto graduarse con orgullo. La misma por la que me partí la espalda cargando varilla bajo el sol. El aire olía a humo de leña de otras casas, a café recién colado, a cenas familiares. Todo eso me era ajeno esa noche. Yo era el desterrado, el excluido, el padre convertido en intruso. Y así, bajo la luz amarillenta del foco del zaguán, con el rostro sangrando y los nudillos en carne viva de tanto golpear, me prometí que si lograba resistir esa noche, la historia ya no sería contada por Jimena ni por Ignacio. Sería yo quien decidiría cómo recordarían todos lo que pasó, porque esa noche helada en Toluca no era el final, era apenas el inicio de una guerra silenciosa por dignidad y por verdad. Desde que me quedé viudo, mi vida entera giró en torno a Jimena. Yo tenía apenas 35 años cuando un accidente en carretera me la arrebató a su madre. Desde entonces, cada día fue una lucha por sacar adelante a mi hija y al mismo tiempo no quebrarme yo mismo. Trabajé décadas en la construcción, bajo sol, polvo y lluvia, subido en andamios, mezclando cemento, cargando bultos de cal. Todo lo que ganaba, lo guardaba para ella. Nunca hubo lujos, pero tampoco le faltó nada. Escuela particular, uniformes nuevos, útiles, lo necesario para que se sintiera segura. Con orgullo pagué cada peso de su universidad en la Ciudad de México. Recuerdo el día de su graduación, Jimena con toga y birrete, sonriendo frente al ángel de la independencia, mientras yo apenas podía contener las lágrimas. Todo valió la pena, pensé en ese momento. Incluso su boda fue financiada en gran parte por mí. Vendí el coche viejo, pedí prestado y hasta retiré de mis ahorros
para completar el banquete en el salón de fiestas. Jimena se veía hermosa entrando del brazo de su tío, porque yo quise quedarme al margen, para no robarle protagonismo. Y cuando ella y Ignacio buscaban dónde vivir, fui yo quien les prestó dinero para el enganche de esa misma casa que ahora me cerraba sus puertas. Pero con el tiempo empezaron a crecer las espinas. Jimena siempre me reprochó ser demasiado estricto, que nunca le permití salir con amigas hasta tarde, que no la dejaba usar ciertas ropas, que era duro con mis consejos, y quizá tenía razón. Yo no sabía ser padre suave. Era un obrero que aprendió a golpes que la vida no perdona distracciones. La herida más profunda surgió cuando intenté rehacer mi vida con Claudia, una mujer más joven que conocí en la feria de San José de Toluca. Claudia era alegre, trabajadora, y durante un tiempo me devolvió la ilusión de no morir solo. Pero Jimena nunca lo aceptó. Me acusó de egoísta, de ridículo, de andar de viejo enamorado. En cada reunión familiar lanzaba comentarios venenosos. «Miren a mi papá que quiere sentirse de 20», decía mientras todos se reían incómodos. Claudia aguantó un par de años hasta que no pudo más con las burlas y el desprecio de mi propia hija. Una tarde me dijo con lágrimas: «Tu hija ganó, don Aurelio. Yo no pertenezco aquí», y se fue. Ahí sentí que Jimena había celebrado una victoria. Desde entonces su trato se volvió más frío, más distante. Su orgullo se fortalecía con cada humillación pública hacia mí. Recuerdo con dolor aquella Navidad, un mes antes de la helada que casi me cuesta la vida. Estábamos todos reunidos en casa de mi hermano en Metepec. La mesa estaba llena de bacalao, romeritos y ponche caliente. Las luces del árbol iluminaban las paredes y por un momento creí que habría paz. Pero Jimena alzó su copa de vino y con voz fuerte dijo: Un brindis por mi papá, que siempre prefirió correr maratones en vez de aprender a ser un buen padre. El silencio se hizo pesado. Yo intenté sonreír, pero las palabras me atravesaron como cuchillo. Ignacio, con esa sonrisa de burla, añadió: A lo mejor algún día gana una carrera, aunque sea la del más terco de todos. Las carcajadas estallaron, y yo, con la garganta seca, solo asentí. Esa noche yo había pasado buena parte del día paleando la banqueta tratando de despejar el camino para que nadie resbalara. Los dedos me ardían bajo los guantes viejos y la espalda me gritaba de cansancio, pero al menos me daba la tranquilidad de sentirme útil. Cuando regresé, agotado, lo primero que encontré fue el seguro corrido en la puerta. Metí la llave, la giré, nada. Del otro lado, las luces encendidas, la televisión sonando. Golpeé suavemente, luego con más fuerza. Nadie respondía. Me acerqué a la ventana y la vi, Jimena, recostada en el sillón, copa de vino en mano, sonriendo con una calma que me heló más que el viento. Toqué la ventana con los nudillos y le grité: «¡Hija, ábreme! ¡Me estoy congelando!». Ella me miró directo a los ojos, levantó la copa como en un brindis y movió los labios con dos palabras que me atravesaron como navaja: «Quédate afuera». La rabia y el dolor se mezclaron. Golpeé con más fuerza la puerta, pidiendo una explicación, rogando por un gesto de humanidad. Los minutos pasaban y mis botas ya estaban empapadas, la ropa pegada al cuerpo, el frío colándose hasta los huesos. De pronto, el destino jugó su carta más cruel. Al dar un paso atrás, resbalé en el escalón cubierto de hielo. Sentí el crujido de mi cabeza contra la baranda metálica, un chispazo de dolor me nubló la vista y enseguida noté el calor de la sangre mezclándose con la escarcha. Me levanté tambaleando con la visión borrosa. Fue entonces que la puerta se abrió apenas una rendija. La silueta de Ignacio apareció con esa mueca arrogante que ya me era familiar. «Tal vez así aprenda humildad, don Aurelio», dijo casi escupiendo las palabras, y cerró con violencia, dejándome de nuevo en la oscuridad. El mundo giraba, apenas podía mantenerme en pie. Cada latido bombeaba más sangre caliente por mi rostro, y cada ráfaga de viento helado me recordaba que podía desplomarme ahí mismo. Tenía dos opciones: arrastrarme hasta la casa del vecino o dejar que la nieve artificial se volviera mi mortaja. Pero algo dentro de mí, más fuerte que el dolor, me empujó a seguir. No era el deseo de venganza todavía, sino el instinto de un hombre que no se resigna a morir como perro en la calle, despreciado por su propia sangre. Avancé tambaleante hasta la esquina, cada paso una batalla. El aire olía a ocote ardiendo, a café caliente que salía de otras casas. Todo eso parecía pertenecer a un mundo al que yo ya no tenía acceso. Me detuve, respirando con dificultad, y vi de nuevo las luces de la casa de Jimena.
Esa casa que había ayudado a levantar con mis propios ahorros, esa casa que ahora me negaba. El dolor físico era insoportable, pero nada comparado con la punzada en el corazón. Entendí que esa noche marcaría un antes y un después, que ya no era solo un pleito familiar, sino una fractura irreparable. Y con la frente ensangrentada, los labios partidos y las manos entumidas, me hice una promesa silenciosa. Si sobrevivía, ya no me quedaría callado nunca más. La tormenta se cernía sobre Toluca, pero en mi interior empezaba a gestarse otra tormenta, más feroz, más peligrosa, la de un padre que había sido traicionado por su propia hija. Tropecé hasta llegar a la esquina, apenas sosteniéndome en las bardas vecinas. La vista me fallaba, veía luces que se alargaban como velas derretidas. El frío se mezclaba con la sangre, cada paso parecía el último. Intenté llegar al zaguán del señor Aurelio, mi compadre de antaño, pero no hubo respuesta a mis golpes torpes. Quizá ya dormía, quizá no escuchó. Fue entonces que una voz femenina me detuvo. «¡Virgen Santísima! ¿Qué le pasó, don Aurelio?» Era doña Carmen Álvarez, la vecina de enfrente, una mujer recia, de esas que siempre tienen un rebozo en los hombros y el corazón dispuesto a ayudar. Sí, corrió hacia mí, me sostuvo del brazo y casi me arrastró hasta su cocina. El olor a frijoles recién refritos y canela me envolvió como un abrazo que no me daba mi propia hija. «Siéntese aquí, en la silla, rápido». «Ay, Dios mío, está empapado en sangre», decía, mientras buscaba servilletas, agua oxigenada y gritaba a su nieto para que marcara al 911. La madera del respaldo se sentía tibia, comparada con la banqueta helada. Apenas podía articular palabras, pero alcancé a murmurar. «Fue Jimena». No me quiso abrir. Doña Carmen me miró con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera escuchado una blasfemia. «¿Cómo cree? ¿Su propia hija? No, no puede ser». Pero era. Y ella lo confirmaría en minutos. Mientras presionaba un trapo contra mi herida, los paramédicos llegaron con sus chalecos fluorescentes. Me revisaron el pulso, limpiaron la sangre, y uno de ellos murmuró algo de «lesión grave, posible fractura». Doña Carmen no se quedó callada. «Apúrenle, muchachos, que este hombre se me está desangrando. Y todo por culpa de los de allá enfrente que no quisieron abrir». Los uniformados se miraron entre ellos. Uno de ellos, al escuchar eso, frunció el ceño. Era evidente que no era un accidente común. Había testigos, había un acto de desprecio deliberado. Mientras me subían a la camilla, todavía alcancé a ver cómo doña Carmen, valiente como pocas, entraba a mi casa sin pedir permiso, empujando la puerta que Ignacio había cerrado minutos antes. Al salir, gritó: «¡Ya basta, Jimena! ¡Esto es inhumano!». Ese grito quedó grabado en mi memoria, más fuerte que las sirenas de la ambulancia. En el hospital me cosieron la frente con varios puntos. Los doctores hablaban de traumatismo moderado y necesidad de observación. Yo apenas escuchaba. Mi mente estaba fija en lo mismo. Ahora había pruebas, testigos, palabras que no podían borrarse. Cuando la policía llegó a tomar declaración, me costó sostener la pluma para firmar, pero lo hice. Por primera vez, no era solo mi palabra contra la de Jimena. Había un vecino, un testimonio, un acto de bondad que se convertía en mi salvación. Esa noche, acostado en la cama blanca y fría del hospital, con el sonido de las máquinas a mi alrededor, juré algo en silencio. Si mi propia hija había decidido mostrarle al mundo su crueldad, yo me encargaría de que todos lo supieran. Lo que había comenzado como un abandono en la helada de Toluca estaba a punto de convertirse en un ajuste de cuentas frente a toda la familia. Y en lo más profundo de mi pecho, mientras me vencía el sueño por la anestesia, una idea se repetía: ya no hay vuelta atrás. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en que el frío y la sangre me obligaron a enfrentar la verdad. 3 semanas de curaciones, de dolores en la cabeza que me recordaban cada instante lo que había ocurrido. 3 semanas en las que Jimena y Ignacio no me visitaron ni una sola vez en el hospital. Ni una llamada, ni una flor, nada. En cambio, doña Carmen Álvarez estuvo ahí, llevándome caldo de pollo, velando mi descanso, defendiendo mi dignidad, cuando los médicos preguntaban si había familia que respondiera por mí. «Yo lo acompaño, doctor, porque no está solo», repetía. Ese simple gesto significó más que todos los sacrificios que hice durante décadas por una hija que ya no quería ser mi hija. Cuando al fin me dieron de alta, me encontré con la cicatriz aún fresca en la frente,
un yeso en el brazo y un vacío en el corazón. Caminé despacio por el pasillo del hospital con una bolsa de plástico en la mano, como si regresara derrotado de una guerra. Pero dentro de mí hervía un plan. «¿Y ahora qué piensa hacer, don Aurelio?», me preguntó doña Carmen mientras me acompañaba de regreso a casa. «No me voy a quedar callado, vecina, no más». Ya es hora de que todos vean lo que Jimena y ese hombre hicieron. En mi mente se gestaba una idea que no era de venganza sino de justicia. Quería que mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, todos los que habían escuchado durante años las burlas de Jimena, supieran la verdad. Quería que dejaran de verme como el viejo terco y vieran quién era en realidad la cruel. Así que, con la ayuda de doña Carmen, planeé una cena. Renté un salón en Metepec, modesto pero digno, con mesas largas y manteles blancos. Llamé a cada uno de mis familiares. Les dije que quería una reconciliación, que deseaba hablar con todos. El tono solemne en mi voz bastó para que nadie rechazara la invitación. Mientras tanto, doña Carmen me entregó algo invaluable, una copia de las grabaciones de su cámara de seguridad. Ahí claramente se escuchaba la voz de Jimena, esa voz fría y cruel. «Déjenlo afuera, que aprenda respeto». La primera vez que lo escuché, las piernas me temblaron. No era un recuerdo, no era mi palabra, era una prueba irrefutable. Llegó el día. Me presenté al salón con mi yeso, mis cicatrices y mi frente marcada por la herida. Me vestí con una guayabera blanca, planchada con cuidado, porque quería mostrar dignidad, no lástima. La familia llegó entre murmullos. Algunos me saludaban con pena, otros con curiosidad. Jimena y Ignacio entraron sonrientes, como si todo fuera un juego. Ella con un vestido rojo brillante, él con su chaqueta de cuero. Saludaban, reían, aparentaban ser los dueños de la fiesta. Cuando todos se sentaron y las charolas con mole y arroz fueron servidas, pedí silencio. Bajé las luces y conecté el pequeño proyector que había rentado. En la pantalla blanca apareció la imagen en blanco y negro del zaguán de mi casa aquella noche. Y entonces se escuchó la voz de Jimena. «Déjenlo afuera, que se congele». El salón quedó en silencio sepulcral. Algunos llevaron la mano a la boca, otros negaron con la cabeza, incrédulos. Yo me puse de pie, con la frente en alto, y coloqué sobre la mesa mis papeles, el reporte médico, la denuncia, la declaración firmada por doña Carmen. Jimena palideció. Ignacio intentó romper el silencio con una risa nerviosa. «No exagere, don Aurelio, siempre ha sido dramático». Pero nadie lo siguió. Fue mi hermano menor, Rubén, quien golpeó la mesa con fuerza. «Esto es una vergüenza. Pudieron haberlo matado». El murmullo se volvió un oleaje de reproches, de miradas duras hacia Jimena y Ignacio. Por primera vez, ya no era yo el acusado. Eran ellos quienes cargaban con el peso de la vergüenza. Esa noche comprendí que la verdad, cuando sale a la luz, es más fuerte que cualquier burla, y que a veces la justicia no viene de los jueces, sino de los ojos de una familia que finalmente abre los suyos. Pero mientras veía a Jimena hundirse en su propio silencio, entendí que aquella batalla apenas comenzaba. Los días posteriores a la cena se sintieron como un terremoto silencioso en la familia. Lo que antes era murmullo en mi contra, se convirtió en un vacío incómodo alrededor de Jimena y Ignacio. Ya nadie los miraba con la misma admiración. Donde antes recibían risas y halagos, ahora encontraban silencios pesados y cabezas agachadas. Mi sobrina Laura me llamó al día siguiente. «Tío, nunca pensé que Jimena pudiera hacer eso. Me duele, de verdad». «A mí me duele más, hija», respondí, pero era necesario que todos vieran quién es en realidad. Las noticias corrieron rápido entre primos, tíos y hasta vecinos. En Toluca no se puede ocultar un escándalo familiar. En la plaza, en la iglesia, en la fonda de la esquina, todos comentaban: «¿Supiste lo que le hizo Jimena a su papá?», decían entre tortillas calientes y tazas de café de olla. La vergüenza no era mía, al fin. Ignacio, en un intento desesperado, comenzó a justificarse. Me enteré que en la cantina La Herradura contaba que yo siempre había sido un tirano, que merecía una lección. Pero nadie le creía. Su tono era más de soberbia que de verdad. Mientras tanto, yo intentaba recuperar mi vida. Me mudé a un pequeño departamento cerca del río Verdiguel. Desde la ventana veía pasar a los niños en bicicleta. Escuchaba el pregón del tamalero por las mañanas y por primera vez en mucho tiempo respiraba paz. El departamento era modesto,
con paredes pintadas de blanco y un crucifijo colgado en la sala que me regaló doña Carmen. «Para que nunca olvide que no está solo», me dijo. El entrenamiento para el maratón que había quedado en pausa volvió poco a poco. Al inicio apenas podía trotar unos metros. El brazo entablillado y la cicatriz en la frente me recordaban mis límites. Pero cada paso era un símbolo. No corría para ganar medallas. Corría porque cada kilómetro era un grito contra la derrota. La familia, aunque dividida, comenzó a acercarse más a mí. Provén venía los domingos con pan de yema y chocolate. Mis sobrinos me ayudaban a instalar el tanque de gas o a cambiar un foco. Había un aire de reconciliación, como si hubieran comprendido que, por años, habían estado cegados por la manipulación de Jimena. Pero ella no se rendía. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché su voz, cargada de rencor. «Papá, ¿qué ganas con exhibirme? ¿Quieres verme arruinada?» Guardé silencio unos segundos antes de responder. «No, Jimena. Lo único que quiero es que reconozcas lo que hiciste». «¿Y tú reconociste alguna vez tus errores?» Me lanzó como un dardo y colgó. Esa frase me dejó pensativo. Sí, yo había sido estricto, a veces duro. Tal vez mis manos callosas nunca aprendieron a acariciar con ternura. Pero nada justificaba lo que ella y Ignacio hicieron. La diferencia era clara. Mis errores nunca tuvieron la intención de destruirla. Los suyos casi me matan. El eco de esa llamada se quedó rondando en mi mente mientras seguía entrenando. Cada paso en la pista del estadio universitario era también una respuesta. No iba a dejar que la culpa me doblara. La herida en la familia estaba abierta y yo sabía que el siguiente movimiento de Jimena y Ignacio sería más oscuro. Porque cuando alguien que vive de la burla pierde el escenario, lo único que le queda es la furia. Y esa furia, lo presentía, aún no había mostrado su rostro completo. La calma en mi nuevo departamento duró poco. Apenas había comenzado a acostumbrarme al silencio y a la libertad de abrir mi propia puerta sin miedo, cuando llegó el contraataque de Jimena y Ignacio. Primero fueron los rumores. En la colonia se empezó a decir que yo estaba inventando todo, que había manipulado a la pobre doña Carmen para que testificara a mi favor. Don Aurelio siempre fue un hombre duro. Hasta golpeador con la muchacha, murmuraban algunas vecinas en el mercado. Seguramente palabras sembradas por Jimena. Una tarde, mientras compraba naranjas en la frutería de don Toño, escuché a dos señoras cuchicheando. Dicen que al señor lo corrieron por borracho y maltratador. Sentí la sangre hervir. Me acerqué y les dije con firmeza: «Yo no necesito defenderme con chismes. Mi frente habla por mí». Y señalé la cicatriz aún visible. Las señoras bajaron la mirada apenadas. Sabía que era obra de Ignacio. Él siempre supo moverse en la calle, en las cantinas, en las pláticas donde los rumores se vuelven verdad, aunque sean mentira. Quería voltearle la tortilla al asunto, que la víctima pareciera culpable. Pero yo no estaba solo. Doña Carmen salió en mi defensa en misa dominical, frente al padre y a medio barrio. Con voz clara dijo: «Yo vi con mis propios ojos cómo lo dejaron sangrando afuera. No permitan que ahora lo ensucien con falsedades». Ese acto de valentía detuvo varias lenguas. Nadie se atrevía a contradecir a una mujer tan respetada en la comunidad. Aún así, Jimena no se quedaba tranquila. Una noche, mientras regresaba de entrenar en la pista, la encontré esperándome afuera del edificio. Llevaba un suéter gris y los ojos enrojecidos como de no dormir. «Papá, tienes que parar con esto», me dijo casi en un susurro. Yo no empecé nada, Jimena, solo mostré la verdad. Ella apretó los labios y respondió: «No entiendes. Ignacio está furioso. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino por la certeza de que la guerra ya no era solo de palabras ni de familia. Ahora había odio, verdadero odio. Y en México, cuando el odio se enciende, puede arrastrar a todos como incendio en pastizal seco». Me arrodillé frente al crucifijo de mi sala y recé como hacía años no lo hacía. Pedí fuerzas, pedí claridad, porque sabía que el próximo movimiento de Ignacio no sería un rumor ni una burla. Sería algo mucho más peligroso. Y aunque mi cuerpo aún dolía de las heridas, dentro de mí comenzaba a crecer una llama, no de venganza, sino de resistencia.
porque no iba a dejar que me arrebataran lo único que me quedaba, mi dignidad. La amenaza de Ignacio no tardó en tomar forma. Una semana después de aquel encuentro con Jimena en la calle, recibí un citatorio judicial, una demanda por abandono y maltrato psicológico hacia mi propia hija. El papel, frío y oficial, llegó a mis manos como una bofetada. Me quedé sentado en la pequeña mesa de mi departamento, con el citatorio extendido, sin poder creerlo. ¿Cómo podía ser posible que la historia se volteara así de fácil? Yo, que había trabajado día y noche por Jimena, ahora aparecía como el villano en documentos con sellos y firmas. Llamé a Rubén, mi hermano. Hermano, me demandaron. La voz me temblaba. No puede ser, exclamó él. ¿Y con qué pruebas? Dicen que fui un padre ausente, que la humillé toda la vida, que hasta la corrí de la casa cuando era niña. Rubén golpeó la mesa. Mentira tras mentira. Tranquilo, Aurelio. No estás solo. Vamos a enfrentarlos. Esa noche no dormí. Recordé cada sacrificio. Las veces que rechacé trabajos mejor pagados en otra ciudad para no dejar a Jimena sola. Los días en que me rompí la espalda para comprarle los útiles más caros, los zapatos que ella quería, las excursiones escolares que nunca le faltaron. Y ahora me acusaba de abandono. La comunidad al enterarse se dividió. Algunos pensaban que Jimena exageraba. Otros, manipulados por las habladurías de Ignacio, empezaban a dudar de mí. En la carnicería, un cliente murmuró: «Pues, quién sabe. Dicen que los hombres de antes eran bien duros». Me giré con calma y le respondí: «Duro, sí, pero jamás cruel. Pregúntele a cualquiera que me haya conocido de joven». Doña Carmen fue más lejos. Organizó una junta vecinal en su patio. Reunió a varios vecinos que sabían de mi historia, que me habían visto criar a Jimena solo. «Aquí todos sabemos quién es Aurelio», dijo con voz firme. «Un hombre trabajador, un padre entregado. No vamos a dejar que unos papeles manchados de mentira lo hundan». Sus palabras me conmovieron. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me defendía con la misma fuerza con la que yo defendía a mi hija tantos años. Mientras tanto, seguí entrenando. Corría al amanecer por las calles de Toluca, con la neblina espesa y el sonido de mis tenis golpeando el asfalto. Cada kilómetro era un recordatorio de que mi resistencia no solo era física. El maratón que se avecinaba se había convertido en símbolo de mi lucha. Aguantar, paso a paso, hasta cruzar la meta. Un día, mientras corría en la pista del estadio universitario, un joven se me acercó. ¿Usted es don Aurelio, el de la colonia Reforma? ¿El mismo?, respondí, desconfiado. Mi mamá me contó lo que pasó. Yo nada más quería decirle que lo admiro, porque no cualquiera aguanta lo que usted está aguantando. Sus palabras fueron como aire fresco. Me di cuenta de que, aunque Ignacio intentara ensuciar mi nombre, había quienes veían la verdad. El día de la primera audiencia llegó. El juzgado de Toluca olía a humedad y papeles viejos. Jimena estaba ahí, con un vestido sobrio, fingiendo fragilidad. A su lado, Ignacio la abrazaba como si fuera el protector perfecto. Cuando la juez le pidió hablar, Jimena recitó con lágrimas de cocodrilo: Mi papá siempre fue frío, distante. Me hacía sentir menos. Y cuando por fin me casé, en lugar de apoyarme, me humilló frente a mi esposo. Yo la miraba con el corazón en pedazos. Esa no era la niña que yo había criado. Esa era una mujer consumida por el rencor. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y dije: «Señora juez, no voy a negar que fui un padre estricto, pero todo lo que hice fue para que mi hija tuviera lo que yo nunca tuve. La cuidé, la alimenté, la eduqué y hasta vendí mi coche para que tuviera una boda digna. Lo único que pido es que se escuche también a quienes me conocen de verdad». Entonces, uno por uno, los vecinos que doña Carmen había reunido pasaron a declarar. Hablaban de cómo me veían llevar a Jimena de la mano a la escuela, de cómo nunca falté a trabajar para que nada le faltara, de cómo siempre la acompañaba a misa los domingos. Las palabras pesaban más que los papeles. La juez tomó nota, seria, sin mostrar emociones, pero yo podía sentir que la balanza comenzaba a moverse. Al salir del juzgado, Ignacio me lanzó una mirada llena de odio. «Esto no se queda así, viejo». Lo miré de frente, con la frente marcada y la dignidad intacta. «Ya me quitaste todo lo que podías. Lo único que me queda es la verdad. Y esa, Ignacio, no la vas a destruir».
Esa tarde regresé a mi departamento agotado, pero con el corazón un poco más ligero. La batalla legal apenas empezaba, pero yo ya no era el hombre que sangraba en la banqueta. Ahora era un padre dispuesto a resistir hasta el final, aunque eso significara correr el maratón más duro de mi vida, porque en el fondo lo sabía. Cada paso que daba en esas calles frías de Toluca era un paso hacia la justicia, y no iba a detenerme hasta cruzar la meta, aunque me costara la última gota de fuerza. La llamada llegó antes del amanecer, cuando el frío todavía mordía y el vapor del café apenas despejaba la mente. «¿El señor Aurelio Salgado?», dijo una voz formal. Le hablan al licenciado Ortega del Centro de Justicia para las Mujeres en Toluca. Se han otorgado medidas de protección a su favor. Me quedé en silencio, con la taza temblando en la mano. ¿Protección contra quién?, pregunté sabiendo la respuesta. Contra su hija Jimena Salgado y su cónyuge, Ignacio Rangel. No podrán acercarse a menos de 200 metros, ni contactarlo por ningún medio. También deberán presentarse terapias psicoeducativas. Colgué, y por primera vez en meses respiré hondo. No era una victoria para presumir en la plaza, era más bien una tablita en medio del naufragio. Aún así se sentía como un rayo de luz abriéndose paso entre la neblina del valle. Ese mismo día, acudí a la fiscalía en la calle de Uragua. El edificio olía a café recalentado y papel húmedo. Había pósters contra la violencia familiar pegados sobre paredes descascaradas, y una fila de mujeres con ojos cansados. Me senté con la licenciada Ortega. Revisó mi carpeta, el parte médico, la denuncia, la declaración de doña Carmen y la copia del audio de su cámara. Su caso es claro, dijo con un suspiro. Que sea su hija lo vuelve más doloroso, pero también más urgente. Esto no se trata de castigo, don Aurelio, se trata de que no vuelva a pasar. Salí a la calle con el folder bajo el brazo. Más liviano, caminé hasta la plaza para comer una torta de milanesa con un boing de guayaba, como en los viejos días de obra. Las bancas estaban mojadas por el rocío y el nevado se asomaba, enorme, como un guardián. «Aguanta», parecía decirme, y yo asentí, como si el cerro pudiera escuchar. La noticia corrió, inevitable, por la familia. Mi hermana Chayo me llamó llorando. «Hermano, si necesitas que me quede contigo unos días, me voy». «No, Chayo, estoy bien. Nada más te pido que reces por nosotros». «Rezo, pero también pongo límites», dijo con una firmeza que no le conocía. A Jimena ya le dije que no la voy a cubrir con mentiras. El domingo, en la catedral, la vi. Jimena entró tarde, con un rebozo gris y la mirada clavada en el piso. Nos cruzamos de lejos durante la paz. Su mano no se alzó hacia mí, la mía tampoco. Fue un silencio que dijo más que cualquier sermón. Mientras tanto, seguí corriendo. La pista de la UAM me abrió paso con su tartán áspero, y cuando necesité aire nuevo, me fui a la calzada del Pacífico, entre pinos y olor a tierra húmeda. Mis zancadas eran más cortas, pero más firmes. El doctor me advirtió: «Sin prisa, don Aurelio, el cuerpo recuerda, pero también cobra factura». Yo lo sabía. No corría para hacer récord. Corría para no convertirme en un hombre atado a su herida. Una tarde Rubén llegó con una bolsa de pan y un chisme envuelto en preocupación. «Ignacio anda diciendo que la orden de protección es puro teatro». «Que lo diga», respondí cortando el bolillo. «El papel no es teatro, el papel se obedece. No más, cuídate». Ese tipo no sabe perder. Lo comprobé 2 días después. Al llegar al edificio, encontré debajo de mi puerta un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía mía saliendo a correr y un papelito con tinta roja. Las piernas se cansan. Me quedé helado un segundo. Luego respiré hondo y marqué a la licenciada Ortega. «Es hostigamiento indirecto», diagnosticó. «Mándeme foto del papel y del sobre. Documente todo. Si vuelve a ocurrir, pediremos que la medida se endurezca». No hubo miedo, hubo coraje. Llamé al administrador y pedí que revisaran a cámara del pasillo. El velador, un hombre de bigote grueso, me guiñó el ojo. «Aquí no entra ni el aire sin que lo veamos, don Aurelio. Si vuelve a pasar, tenemos la hora y la cara». La segunda audiencia del juicio civil llegó con nubarrones. Jimena se presentó con el cabello recogido y un rosario entre las manos. Habló menos. Su voz salía sin filo. Ignacio, en cambio, parecía un gallo fiero. A juez imperturbable escuchó a doña Carmen. Yo lo vi, su señoría. Lo dejaron afuera, sangrando como si fuera un perro. Y no lo digo por chisme.
Lo digo porque todavía me tiembla el alma de acordarme. La sala se quedó sin aire. La juez tomó nota y pidió respeto. Luego anunció que, de forma provisional, sostenía las medidas de protección y ordenaba a ambas partes acudir a mediación restaurativa. No es reconciliación obligatoria, aclaró. Es para que cada quien entienda lo que provocó. A la salida, Ignacio se me acercó unos pasos, lo justo para no violar la distancia. «Viejo, tú ganas papeles, yo gano la calle», escupió. «A ver quién aguanta más». Lo miré sin parpadear. «Aguanta el que no se miente a sí mismo», dije y me fui. Esa noche hice algo que no hacía desde antes del accidente. Preparé pozole en mi departamento. Invité a Rubén, a Chayo y a doña Carmen. En la mesa, entre rábanos, lechuga y orégano, hablamos de todo y de nada. Reímos. Por un momento sentí la casa llena, como cuando Jimena era niña y se dormía con la tele bajita. Me recargué en esa sensación como quien se cubre con una cobija tibia. Cuando los despedí, el pasillo olía a cloro y a lluvia. Cerré con llave, apagué las luces, y justo cuando iba a poner la alarma del celular, vibró un mensaje desconocido. Mañana, 7 a.m., pista de la UAEM. Te conviene no faltar. No decía quién, no decía para qué. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón golpeando como tambor. ¿Sería otra trampa de Ignacio? ¿O la pieza que faltaba para terminar de enderezar la historia? Lo supe en el primer rayo de luz del día siguiente. Y lo que vi ahí cambió la ruta de mi carrera y de mi vida. El amanecer en Toluca siempre tiene ese aire frío que corta la respiración, pero aquella mañana se sentía distinto. Llegué a la pista de la UAEM, con el corazón latiendo más rápido que mis pasos. El mensaje anónimo me había dejado inquieto, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. La neblina cubría el tartán rojo y apenas se distinguían las siluetas de unos cuantos corredores matutinos. Me puse a trotar despacio, vigilando de reojo, esperando cualquier señal. Entonces la vi, una mujer mayor, de cabello canoso recogido en chongo, envuelta en un chal azul. Estaba sentada en las gradas, mirando hacia mí como si me esperara. «¿Usted es don Aurelio?», preguntó cuando me acerqué. «Sí, señora». «¿La conozco?». «No, pero debería. Soy la tía de Ignacio. Y necesito hablar con usted». Sentí un escalofrío. Dudé si escucharla o dar la media vuelta, pero algo en sus ojos me hizo quedarme. Me senté junto a ella, con el aire helado colándose entre los dos. «Mire, don Aurelio», empezó con voz quebrada. «Yo no apruebo lo que mi sobrino le ha hecho. Desde chico fue altanero, orgulloso. Y Jimena, pues, se dejó llevar. Pero esto ya se salió de control». «Entonces, ¿por qué está aquí?», le pregunté. Sacó de su bolsa un sobremanila. Dentro había copias de mensajes impresos, capturas de pantalla, eran conversaciones de Ignacio con un amigo. En ellas se jactaba de darle una lección al viejo. Y presumía que algún día me iba a dejar tirado, para que no volviera a correr ni al baño. Me quedé mudo. Era la prueba que siempre había necesitado. La intención deliberada, no solo la indiferencia de Jimena, sino la saña de Ignacio. «¿Por qué me entrega esto?», pregunté con desconfianza. La mujer suspiró, con los ojos vidriosos. «Porque aunque no lo crea, todavía hay quien respeta la palabra familia, y lo que hicieron con usted no tiene nombre. Yo no puedo permitir que se manche así la sangre de los Rangel». Le agradecí como pude, y ella se marchó lentamente, perdiéndose entre la neblina. Me quedé con el sobre apretado contra el pecho, sintiendo que por fin la verdad tenía dientes. Esa misma tarde me presenté en la fiscalía. La licenciada Ortega revisó los documentos con ceño fruncido. «Esto cambia las cosas», dijo. «No solo muestra negligencia, muestra dolo. Vamos a anexarlo a la carpeta. Y prepárese, porque la próxima audiencia puede ser decisiva». Salí con una mezcla de alivio y nerviosismo. Afuera, el tráfico rugía, los vendedores ofrecían tamales, y yo sentía que el mundo volvía a moverse a mi favor. Al llegar al departamento, encendí una veladora frente al crucifijo y recé. No pedí venganza, pedí fortaleza. Sabía que el camino aún era largo, pero al menos ya no corría solo. Los días siguientes, la tensión aumentó.
Ignacio se enteró de que había pruebas nuevas. Lo vi una tarde, a lo lejos, en la plaza. Me gritó entre dientes: «Eres un traidor. Te vas a arrepentir de meterte conmigo». No respondí. Solo lo miré con calma, y esa calma pareció enfurecerlo más. Jimena, en cambio, me buscó por teléfono. «Papá», su voz temblaba. «¿De verdad vas a hundirnos?» «Yo no los hundí, hija». Ustedes cavaron el pozo. Yo solo me negué a quedarme dentro. Hubo un silencio largo y después colgó. Mientras tanto, seguí entrenando. El maratón se acercaba y yo lo veía como un símbolo. Cada kilómetro sería un acto de resistencia, una forma de decirle al mundo que ni la sangre, ni el hielo, ni las traiciones podían detenerme. En la siguiente audiencia, la juez leyó en voz alta fragmentos de las conversaciones de Ignacio. El salón se quedó sin aire. Jimena palideció. Ignacio intentó interrumpir, pero fue callado con firmeza. «Lo que aquí se muestra es grave», sentenció la juez, «y tendrá consecuencias». Yo, sentado en la banca, sentí que mis cicatrices dejaban de ser una marca de derrota para convertirse en medallas de sobrevivencia. Esa noche, mientras trotaba bajo la llovizna ligera, supe que el verdadero maratón no sería el de las calles de Toluca, sino el de la dignidad. Y yo estaba decidido a cruzar esa meta, aunque fuera con la última gota de aliento. El eco de la última audiencia seguía retumbando en la familia. La voz de la juez leyendo los mensajes de Ignacio había sido como un cañonazo en medio de la sala. Nadie podía fingir ya que se trataba de un simple pleito doméstico. Era crueldad deliberada. Las reacciones no se hicieron esperar. Mis sobrinos me mandaban mensajes de apoyo. «Ánimo, tío, ya casi se acaba esta pesadilla». Mis hermanos me buscaban para acompañarme a las audiencias. Hasta vecinos con los que apenas cruzaba palabra me saludaban con respeto en la plaza. Por primera vez en muchos años sentí que la comunidad estaba de mi lado. Pero al mismo tiempo dentro de mí se agitaba una tormenta. Porque si bien había pruebas contra Ignacio, lo que me desgarraba era Jimena. ¿Dónde había quedado la niña que me esperaba con los cuadernos abiertos, que me abrazaba cuando regresaba sudado de la obra? Esa Jimena ya no estaba. La que tenía enfrente era una mujer endurecida por el rencor, y no sabía si algún día volvería a mirarme con cariño. Una noche, después de entrenar, me detuve en la Basílica de Guadalupe, que está en el centro de Toluca. El templo estaba casi vacío. Solo unas cuantas velas encendidas. Me arrodillé y hablé como no lo hacía desde la muerte de mi esposa. «Madrecita, dame fuerza para perdonar, aunque no pueda olvidar. No quiero que mi corazón se pudra en odio, pero tampoco voy a dejar que me pisoteen más». Al salir, sentí una paz extraña, como si alguien hubiera puesto la mano en mi hombro. El maratón se acercaba y con él, un símbolo que todos en la colonia entendían. Cruzar la meta sería mostrarle a la vida que todavía estaba de pie. Mis entrenamientos ya no eran en solitario. Algunos jóvenes de la colonia empezaron a acompañarme. Me decían: «Don Aurelio, échenos la mano con la resistencia», y corríamos juntos por la Alameda, compartiendo botellas de agua y chistes. La comunidad me adoptaba como ejemplo sin que yo lo pidiera. Ignacio, en cambio, cada día estaba más acorralado. Los rumores decían que había perdido clientes en su taller mecánico, que la gente ya no confiaba en él. Su soberbia se resquebrajaba. Y cuando un hombre orgulloso pierde terreno, se vuelve más peligroso. Una tarde, mientras salía de la tienda de abarrotes, lo encontré frente a frente. Se acercó demasiado, rozando el límite de la orden judicial. «Viejo, aunque la ley te proteja, acuérdate que la calle es mía», susurró con los dientes apretados. Lo miré fijo, con calma, y le respondí: «La calle es de todos, Ignacio, y lo que sembraste ya está dando frutos». Se alejó furioso, y yo comprendí que no iba a rendirse fácilmente. Jimena, por su parte, me buscó de nuevo. Esta vez no para discutir, sino para llorar. Llegó a mi departamento un viernes por la tarde, temblando como una niña. «Papá, no sé cómo llegamos hasta aquí. Yo solo quería que me entendieras». La miré con el corazón partido. «Hija, yo puedo aceptar que me reclames, que me digas que fui duro, pero nunca voy a aceptar que me dejes sangrando en la calle. Eso no lo merecía nadie». Se tapó la cara con las manos. No la abracé, no porque no quisiera, sino porque todavía me olía demasiado.
Esa noche me quedé pensando en lo que vendría. El juicio seguiría, las consecuencias caerían sobre ellos, pero yo debía mantenerme firme, porque la verdadera victoria no era que castigaran a Ignacio ni que Jimena se avergonzara. La verdadera victoria era mantener mi dignidad intacta, seguir corriendo hacia mi meta sin dejar que el odio me rompiera el alma. El maratón estaba a menos de un mes, y cada entrenamiento lo sentía como un ensayo de vida. Dolor en las rodillas, falta de aire, cansancio acumulado, todo eso era parte de la ruta, pero la meta era más grande que mis heridas. Y mientras corría bajo el cielo gris de Toluca, con el aire frío entrando en mis pulmones, entendí algo. Lo que me esperaba al cruzar esa línea no era solo un reconocimiento deportivo. Era la prueba de que, a pesar de todo, seguía de pie. El calendario avanzaba y el maratón estaba a la vuelta de la esquina. La ciudad entera se preparaba, anuncios en postes, puestos de isotónicos en la Alameda, grupos de corredores practicando al amanecer. Para muchos era un evento deportivo. Para mí, era un juicio paralelo, un escenario donde demostraría que, pese a la traición y el dolor, todavía tenía la fuerza de levantar la frente. Mis entrenamientos se volvieron rituales. A las 6 de la mañana, ya estaba en la calzada del Pacífico, con el frío calándome los huesos, escuchando solo mis pasos y mi respiración. En cada zancada imaginaba las veces que Jimena me cerró la puerta, las carcajadas de Ignacio, la vergüenza de aquella Navidad. Y en cada exhalación los expulsaba, como si fueran piedras en el camino. El día previo a la carrera, me presenté a recoger mi número. Había decenas de jóvenes emocionados, parejas con camisetas a juego, familias enteras apoyando. Yo estaba solo, con una playera blanca y la cicatriz en la frente visible, como un estandarte. Una voluntaria me sonrió al entregarme el kit. «Mucha suerte, don Aurelio. Se ve que usted corre con corazón». «Con corazón y con cicatrices», le respondí, y su sonrisa se ensanchó. Esa noche casi no dormí. Preparé mis tenis, mi número de corredor y una estampita de la Virgen que doña Carmen me había dado. «Para que no se le canse el alma», me dijo al entregármela. La puse en el bolsillo de mi short como si fuera un talismán. El amanecer del día del maratón fue helado. La plaza principal estaba abarrotada de corredores. Había música, tambores, gritos de ánimo. Entre la multitud reconocí a Rubén y a mi hermana Chayo agitando una cartulina. «Vamos, Aurelio, corre por tu dignidad». Me tembló la garganta. El disparo de salida resonó y todos comenzamos a movernos como un río humano. Los primeros kilómetros fueron fáciles, el cuerpo aún fresco. Pasé por calles que conocía de memoria, la Alameda, el mercado 16 de septiembre, los portales con olor a café y tamales. La gente aplaudía, ofrecía agua, gritaba nombres. A partir del kilómetro 15 el cansancio comenzó a morder. Mis piernas se endurecieron, el aire quemaba en los pulmones, pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba la banqueta fría de aquella noche, la sangre escurriendo por mi sien, la puerta cerrada en mis narices, y entonces un paso más. En el kilómetro 25 un grupo de jóvenes de la colonia corrió a mi lado un tramo. «¡Ánimo, don Aurelio, usted puede!», me gritaban. Sus voces eran gasolina para mis piernas. El tramo final fue brutal. Mis rodillas parecían clavos, la visión se nublaba, pero la meta ya estaba cerca. Podía escuchar la música, las voces, el rugido de la multitud, y entonces, como si el destino me pusiera una última prueba, vi a Jimena entre el público. No aplaudía, no sonreía, solo me miraba fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. No sé si fue reproche, arrepentimiento o nostalgia, pero en ese instante comprendí algo. Correr no era para demostrarle nada a ella, ni a Ignacio, ni a la familia. Era para mí, para el hombre que había sobrevivido a la traición, al hielo, a la humillación. Crucé la meta con los brazos en alto, sin importar el tiempo ni la posición. No era un ganador en el sentido deportivo, pero sí en el más profundo. Había corrido contra el abandono, contra la mentira, contra la sombra de mi propia sangre, y seguía en pie. Me entregaron la medalla, y me la colgué como quien se pone una coraza. Rubén me abrazó con lágrimas en los ojos. «Lo lograste, hermano, lo lograste». Sonreí, agotado pero vivo, porque ese día entendí que la vida es un maratón extraño, lleno de caídas, heridas y puertas cerradas. Pero mientras uno tenga el valor de seguir corriendo, la dignidad siempre espera al otro lado de la meta. La medalla del maratón
colgaba en la pared de mi departamento. La historia ya no era solo mía, empezaba a convertirse en un relato que circulaba en la comunidad, el del hombre traicionado que no se dejó vencer. Eso para Ignacio era intolerable. Una tarde, mientras tomaba un café en la fonda de Doña Tere, lo vi pasar con 2 de sus compadres. Se detuvo en la entrada y dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Mírenlo, el gran mártir de Toluca. Corre maratones, pero no supo correr una familia. Algunos clientes bajaron la vista, otros fingieron no escuchar. Yo terminé mi café despacio, me levanté y le respondí con calma. Prefiero correr maratones que correr de mis responsabilidades, Ignacio. Tú deberías intentarlo algún día. El silencio que quedó tras mi respuesta fue más fuerte que un golpe. Ignacio se alejó mascullando insultos. En paralelo, Jimena empezó a mostrar grietas. Mi hermana Chayo me contó que la había visto en el mercado, comprando verduras con los ojos hinchados. Ya no es la misma, hermano, me dijo. Se la nota cansada, como si cargara un costal de piedras. Yo la escuchaba en silencio porque, aunque todavía me dolía, una parte de mí quería creer que mi hija podía recapacitar. La siguiente audiencia judicial fue distinta. Jimena llegó sola, sin Ignacio. Vestía sencillo, el cabello recogido y una expresión apagada. Cuando la juez le pidió hablar, su voz no fue de ataque sino de duda. No quiero seguir peleando contra mi papá, dijo. Solo quiero paz. Mi corazón se agitó. No era una reconciliación, pero era un resquicio de humanidad. Ignacio, al enterarse, explotó. Lo supe porque esa misma noche dejó un mensaje de voz en mi celular, lleno de insultos y amenazas. Lo borré, pero no sin antes guardarlo como prueba. Mientras tanto, mi vida diaria retomaba pequeños placeres. Caminaba al tianguis de los lunes a comprar fruta fresca, platicaba con los jóvenes corredores que ahora me saludaban como Don Maratonista, y pasaba tardes tranquilas en la banca del río Verdiguel, viendo a los niños jugar. Era como si la ciudad, que antes me resultaba hostil, ahora me devolviera un poco de calor. Sin embargo, el peligro seguía latente. Una noche escuché pasos en el pasillo de mi edificio, y luego golpes secos en mi puerta. Abrí despacio y no había nadie. Solo un grafiti pintado con aerosol negro. Viejo terco. Lo limpié con paciencia sin dar parte a la policía. No quería mostrar debilidad, pero sí entendí que Ignacio aún tenía cuentas que cobrar. Me refugié en mis entrenamientos. Cada zancada era un escudo. Cada gota de sudor una forma de expulsar la rabia. En el kilómetro de la resistencia personal encontré un nuevo motor. No solo corría por mí, sino por todos los que alguna vez fueron silenciados por su propia familia. Una tarde de domingo, Rubén me llevó al panteón a visitar la tumba de mi esposa. Nos quedamos en silencio frente a la lápida. Finalmente le dije, si ella estuviera viva, esto nunca habría pasado. O quizás sí, respondió Rubén, pero al menos no lo habrías enfrentado solo. Sus palabras me dejaron pensando toda la noche. Comprendí que, aunque había cargado el peso de ser padre y madre, también había cometido errores. Tal vez nunca supe mostrar ternura. Pero lo que estaba claro era que nada justificaba la crueldad que Jimena y Ignacio ejercieron. El juicio avanzaba hacia su final, y con él se acercaba la última oportunidad de poner toda la verdad sobre la mesa. Yo estaba listo. Había corrido maratones, soportado el hielo, el dolor y la humillación. Ahora solo me quedaba un tramo más por recorrer, el de la justicia definitiva. La sala del juzgado estaba llena aquella mañana. El eco de los pasos sobre el piso de mármol se mezclaba con el murmullo de familiares, abogados y curiosos. Yo me senté en la primera fila, con la medalla del maratón guardada en el bolsillo de mi saco, como si fuera un amuleto invisible. No era un juicio cualquiera, era la audiencia final. La juez, seria y firme, prepasaba los documentos de la carpeta. Había fotos de mis heridas, el parte médico, la declaración de doña Carmen, los mensajes impresos de Ignacio y el audio de la cámara de seguridad. Todo estaba ahí, desplegado como un espejo que nadie podía romper. Ignacio entró con el ceño fruncido, el pecho inflado como gallo de pelea. Jimena, en cambio, se veía frágil, con ojeras marcadas y el rostro pálido. No cruzamos miradas, pero sentí en su silencio una grieta, como si las murallas que había levantado empezaran a desmoronarse.
El fiscal tomó la palabra y con voz clara expuso el caso. Aquí no se trata de un simple pleito familiar. Se trata de un hombre que fue abandonado en condiciones que pusieron en riesgo su vida. Se trata de dolo, de desprecio, de violencia emocional y física. Ignacio intentó interrumpir golpeando la mesa. ¡Mentiras! Ese viejo siempre fue un tirano. La juez lo calló con un golpe seco del mazo. «Guarde silencio o lo saco de la sala». Cuando me tocó hablar, me levanté despacio. Las cicatrices en mi rostro hablaban por sí solas, pero aún así, respiré hondo. Yo no vine aquí a pedir venganza, dije, mirando a los presentes. Vine a que se sepa la verdad. Crié a mi hija solo, con mis errores, sí, pero también con todo mi esfuerzo. El hombre que está a su lado la convenció de odiarme, y juntos me dejaron tirado en la calle. Lo único que pido es que la justicia no se haga de la vista gorda. La jueza asintió y me pidió sentarme. Luego miró a Jimena. «Señora Salgado, ¿desea decir algo antes de que dicte resolución?» Hubo un silencio pesado. Jimena se levantó con las manos temblorosas. «Yo», titubeó, «yo sí lo dejé afuera. No puedo negarlo. Me dolía tanto lo que sentía hacia mi papá que pensé que lo merecía». Pero verlo sangrar esa noche. Su voz se quebró. «Me persigue hasta hoy». Un murmullo recorrió la sala. La juez la dejó hablar. «Acepto mi responsabilidad. No quiero justificarme más. Solo quiero decir que me equivoqué, y que aunque no sé si él pueda perdonarme, yo voy a cargar con esta culpa siempre». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero también como un bálsamo. Era la primera vez que escuchaba de su boca un reconocimiento. La juez respiró hondo y dictó la resolución. Medidas de restricción permanentes, obligación de terapia psicológica para ambos, trabajos comunitarios para Ignacio y Jimena, y la advertencia de que cualquier incumplimiento tendría consecuencias penales. No era una condena de cárcel, pero sí un castigo social y legal que marcaría sus vidas. Al salir del juzgado, el aire de Toluca me pareció más liviano. Ignacio salió furioso, lanzando insultos que ya no me alcanzaban. Jimena salió en silencio, con lágrimas que no borraban sus actos, pero que mostraban al menos un inicio de arrepentimiento. Rubén me abrazó fuerte. «Hermano, ganaste». Negué con la cabeza. «No, Rubén. Aquí nadie gana, pero al menos la verdad ya no está escondida». Esa noche regresé a mi departamento. Encendí la veladora frente al crucifijo y colgué la resolución junto a mi medalla del maratón. Una era la victoria del cuerpo, la otra de la dignidad. Y mientras miraba ambas, comprendí que el camino todavía no había terminado. Quedaban cicatrices, silencios y distancias que tal vez nunca se cerrarían. Pero lo que sí había recuperado era lo esencial: la certeza de que no estaba derrotado. Los días posteriores al juicio se sintieron como un respiro después de una tormenta que casi arranca los cimientos de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sobresaltos, sin esperar golpes en la puerta ni amenazas escondidas bajo el tapete. El documento de la juez estaba enmarcado junto a la medalla del maratón como recordatorio de que había sobrevivido a 2 batallas, la del cuerpo y la de la dignidad. La colonia, poco a poco, dejó de hablar en susurros. En la fonda de Doña Tere me ofrecían el primer café sin cobrar, los vecinos me saludaban con palmadas en el hombro y los niños que me veían correr me gritaban: «¡Échale, don Aurelio, usted sí aguanta!». Ese apoyo me daba fuerza, pero dentro de mí seguía una espina: Jimena. Su declaración en el juicio, aceptando la culpa, había abierto una grieta en la coraza de rencor que llevaba años cargando. No era perdón ni mucho menos reconciliación, pero era un inicio. Un sábado, mientras regaba las macetas de mi pequeño balcón, escuché un timbre tímido. Abrí la puerta y ahí estaba ella, con una bolsa de pan dulce en las manos. «¿Puedo pasar, papá?», preguntó con la voz apenas audible. La dejé entrar. El silencio se hizo pesado, solo roto por el aroma del café que preparé. Nos sentamos frente a frente, como 2 desconocidos que se estudian. «No vengo a justificarme», dijo al fin. «Sé lo que hice y sé que te marqué de por vida. Solo quería decirte que estoy intentando cambiar. La terapia que me mandaron me hace ver cosas que nunca quise admitir». La miré con el corazón encogido. Vi en sus ojos la niña que alguna vez me pidió ayuda con las tablas de multiplicar, la joven que lloraba al no pasar un examen de la universidad,
y al mismo tiempo vi a la mujer que me dejó sangrando en la banqueta. No sé si pueda perdonarte, hija, le dije con honestidad, pero tampoco quiero morirme con este rencor en el pecho. Jimena bajó la mirada y jugó nerviosa con el vaso. No te pido perdón todavía. Solo quiero que sepas que lo estoy intentando. La acompañé hasta la puerta. Antes de irse, me abrazó de manera torpe, como si no supiera si estaba permitido. Yo no respondí de inmediato, pero tampoco la rechacé. Fue un abrazo breve, pero suficiente para dejar en el aire una semilla. Esa noche, mientras trotaba por la alameda bajo la luz amarilla de los faroles, pensé en lo extraño de la vida. Podía correr kilómetros y kilómetros sin rendirme, pero el verdadero esfuerzo estaba en aprender a perdonar, aunque no hubiera olvido. La comunidad me veía como un ejemplo de resistencia, pero yo sabía que mi batalla más íntima no se libraba en los tribunales ni en las calles, sino en mi propio corazón. Y en ese campo de batalla, Jimena todavía era un fantasma que necesitaba enfrentar. La orden de restricción seguía en pie, las consecuencias legales ya habían marcado un camino, pero la sangre, por más manchada que estuviera, seguía siendo sangre. Y en el México que me formó, la familia es raíz. Se puede podar, se puede quebrar, pero nunca se arranca del todo. Me acosté con el cuerpo cansado y la mente inquieta. Sabía que el último tramo de este maratón de vida no sería sobre el asfalto, sino sobre los recuerdos, los silencios y la posibilidad, remota pero real, de una reconciliación. Porque aunque el juicio estaba cerrado, la historia con mi hija todavía tenía páginas por escribirse. La vida después del juicio tomó un ritmo distinto, más sereno. En las mañanas ya no despertaba con la ansiedad de qué mentira inventarían en mi contra, ni con el miedo de encontrar amenazas en mi puerta. El sol de Toluca entraba por la ventana de mi departamento, tibio y claro, y yo lo recibía como quien agradece un nuevo comienzo. La medalla del maratón y la resolución de la juez seguían en la pared, una al lado de la otra. Las veía todos los días, no como trofeos, sino como recordatorios. Sobrevivir no siempre significa vencer, pero siempre significa seguir en pie. Jimena empezó a visitarme de vez en cuando, siempre con timidez, como si cada encuentro fuera un terreno minado. No hablábamos del juicio ni de Ignacio, a quien ya rara vez mencionaba. Hablábamos de cosas simples, el precio de las tortillas, el clima, los recuerdos de su infancia. A veces se le escapaba una sonrisa cuando evocaba a su madre, y yo aprovechaba esos momentos para pensar que aún había esperanza. Un domingo, mientras caminábamos por la Alameda, Jimena se detuvo frente a un puesto de nieves. Compró 2 de limón, como las que le encantaban de niña, y me extendió una. ¿Te acuerdas cuando me cargabas para alcanzar la vitrina? Claro que me acuerdo, respondí con un nudo en la garganta. Y me acuerdo que siempre acababas pidiendo otra porque se te derretía la primera. Rió suavemente. Fue la primera risa sincera que le escuchaba en años. No era perdón, no era olvido, pero era un paso. En la colonia, la gente seguía saludándome con respeto. Los jóvenes me pedían consejos de entrenamiento. Los vecinos me buscaban para organizar carreras cortas en la plaza. Me convertí sin quererlo en símbolo de resistencia y dignidad. Doña Carmen, siempre atenta, me decía: «Don Aurelio, usted es como esos árboles viejos de encino. Podrán tumbarle ramas pero nunca las raíces». El tiempo hizo lo suyo. Ignacio desapareció poco a poco del panorama, arrinconado por la desconfianza que él mismo sembró. Jimena, en cambio, fue encontrando un nuevo rumbo. No sé si la terapia la ayudó o si fue la realidad de haber tocado fondo, pero la vi cambiar. Ya no había burlas, ni soberbia, ni esos ojos de hielo que me cerraron la puerta aquella noche. Yo seguí corriendo, no maratones completos, pero sí lo suficiente para mantener el cuerpo fuerte y el alma despierta. Cada paso era un recordatorio de que, aunque la vida me había herido, no me había detenido. Una mañana de otoño crucé la meta de otra carrera local. Nada espectacular, apenas unos 10 kilómetros. Pero al recibir la medalla y levantar la vista, la vi a ella entre el público, aplaudiendo. No había pancartas, no había gritos, solo sus palmas marcando un ritmo tímido pero real. Nuestros ojos se encontraron y por primera vez no sentí rabia ni tristeza. Sentí simplemente paz. Al llegar a casa, encendí la veladora frente al crucifijo. «Gracias», susurré, porque, aunque regresé sangrando aquella noche helada,
Hoy regreso de pie, más fuerte. La historia ya no me pertenecía solo a mí. Era de todos los que me habían visto caer y levantarme, de los que habían aprendido que la dignidad no se negocia, de los que entendieron que la familia puede romperte, pero también puede darte la oportunidad de sanar. Y así, con la cicatriz en la frente y el corazón menos pesado, supe que había cruzado la última meta, la de contar mi historia con la frente en alto.